Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Bueno, lo que está en tendencia en el Twitter hoy, por lo menos en la Twitterzuela, es decir, en el Twitter que se genera desde Venezuela, que es prácticamente reflejo de la poca opinión pública que queda, pues la discusión es sobre Haití, sobre lo que ocurrió en Haití, que es lo que estamos hablando desde que arrancó el programa. Como ustedes ya conocen, la mañana de hoy se supo de la situación que se vive en Puerto Príncipe a raíz del asesinato del presidente de ese país. Según se ha conocido, un comando habría entrado a la residencia presidencial y habría asesinado al presidente haitiano y habría dejado malherida a su esposa, quien fue sacada a un hospital donde finalmente también falleció. Entiéndase entonces que en Haití había una situación bastante complicada desde el punto de vista de la institucionalidad. Pues el presidente que se encontraba en el cargo tenía toda una serie de situaciones y circunstancias donde no podía decirse que era precisamente un demócrata. Estamos hablando de un señor que había decidido hacerse con el control del gobierno sin mayor empacho, y este presidente llamado Jovenel Moise, pues le pasó lo que le pasó luego de tener 2 años impidiendo que por los cauces democráticos el pequeño país del Caribe reorientara su vida. Ha habido una serie de planteamientos sobre el asunto donde hemos escuchado inclusive estupideces, ¿no? Por ejemplo, Biden, ¿qué puede decir Biden? En realidad, el pobre. Biden ha dicho que él espera que haya que se realicen las elecciones en el plazo previsto. Bueno, pues si serás tonto, mijo. No, pero está esperando las dos, las de aquí y las de allá. Va a esperar las dos sentado. Pero imagínate, que le espere sentado porque se va a cansar y ese es un señor muy mayor. Y él está en edad, ya tiene casi 5. No, un señor que no puede estar tanto tiempo parado, porque imagínese usted. Ahora, lo interesante de todo esto es, Neomar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Oye, vale, en el caso particular del hecho, ¿no? Del hecho como tal, del asesinato del tipo. No había guardia presidencial ahí. O sea, no hubo combate. Obviamente estaban coludidos, Daniel. Una conspiración. No, y había quien lo cuidara. Tú sabes qué va a ser interesante, permíteme, va a ser interesante el relato si es que la providencia se conduele de ella, ¿no? Entiendo que la primera dama se va a recuperar, se va a salvar, la primera dama. Va a ser interesante el relato de la primera dama. A ver qué dice de la operación Comando, de si ellos manejaban algún tipo de información sobre la conspiración, porque esto obviamente tiene que ser una conspiración. Esto no es que se pararon unos círculos bolivarianos como están por ahí, o la brisa bolivariana, se pararon en la mañana hoy, no vamos a matar al presidente. O sea, es muy complejo que esto se frague de una manera tan rápida. O sea, debe haber alguna conspiración tras de esto, y va a ser interesante ese testimonio. A mí Haití nunca me ha dejado de sorprender, porque Haití siempre despierta esto que tú decías en la primera parte, que es que despierta gente que ahora es experta en Haití y todo. Nosotros hemos hablado varias veces de Haití en este programa, pero es que Haití siempre, tú sabes que y con todo el respeto, Haití siempre ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, que yo recuerdo, por lo menos uno que trabaja en estos medios y estas cosas, uno siempre utiliza Haití básicamente para hablar o de lo terrible que fue que el pueblo de Haití padeciera casi 30 años a los Duvalier, o sea, por casi 30 años, o 30, creo que fueron más de 30, quizás, entre François y Jean-Claude. Entonces, esos dos, ¿no?
Luego, todo el tema y la inestabilidad que ha tenido Haití en términos de los golpes de Estado que se suceden desde finales de los 80 hasta hace nada. El terremoto de hace, creo que fueron 10 años, eso fue en 2010, el terremoto de Haití. Entonces, todas estas especulaciones energéticas, pero sobre todo uno habla de Haití, Daniel, en el caso venezolano, para hablar de la economía de Haití, porque Haití se sabe que es el país más pobre de América, o sea, es más pobre que los países de Centroamérica. Haití es la pobreza de la pobreza. Bueno, hace algunos años, hacia atrás, Venezuela se comenzó a decir cosas tipo, bueno, no, estamos peor que Haití. Y yo recuerdo esa frase que acuñaste tú alguna vez, que no tenía nada que ver con la economía, digamos, en los números macroeconómicos ni nada, sino que era una frase de la cotidianidad, que tú decías aquello de que, bueno, el día que ustedes empiecen a ver heladeros venezolanos en Haití, la cosa se va a echar a perder. Y yo creo que debía haber, chicos, debía haber. Bueno, no sé si heladero, pero venezolanos en Haití, claro que hay. Bueno, me imagino yo que hay. Pero fíjate, debo corregir una información que di al principio. Yo había creído que la señora esposa de Jovenel Moise había fallecido, y no es así. Estoy leyendo que un reporte de la agencia EFE que indica que la primera dama de Haití, Martine Moise, continúa viva y recibe atenciones en un hospital de Puerto Príncipe después del asesinato del presidente en un ataque a la residencia del mandatario la madrugada de este miércoles. Así lo confirmó el embajador de Haití en Santo Domingo, Smith Augustin, en una rueda de prensa para informar sobre la situación del país tras el magnicidio. Estos son los momentos en los que mucha gente cae en sospecha. Estos momentos son importantes. Quién sale, quién habla, quién no habla, quién se esconde, quién sobrevive, quién escuchó los disparos y no dijo nada, quién tenía que estar en la puerta y no estuvo. Porque caramba, para llegar a la alcoba del presidente, así sea del presidente de Haití, mucho más si es un tirano, hay por lo menos 3 anillos. Bueno, allá entraron como Pedro por su casa y no pasó nada. Y entonces uno empieza a revisar. Aquí dice el embajador de Haití ante la OEA, el señor Bochit Edmond, que la situación de seguridad en Haití está bajo control. Imagínate tú, menos mal que está bajo control, porque si se sale de control, no sé a quién van a matar. Mataron al presidente. ¿Cómo mataron bajo control, muchachos? Tú eres loco. Pero no es loco, es sospechoso. Porque el señor dice: el representante interino de Haití ante la Organización de Estados Americanos, Bochit Edmond, es un reporte de la agencia EFE, aseguró este miércoles que la situación de seguridad en su país está ahora bajo control. Bueno, lo que le faltó fue lanzar un cohetazo. Tras el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití velan por la seguridad. Menos mal. Se han tomado medidas para garantizar la continuidad del Estado, afirmó el diplomático en su intervención en el Consejo Permanente del Organismo Interamericano, convocado de forma extraordinaria tras el citado crimen, y que por supuesto no va a hacer nada como no hizo nada en Venezuela, porque ustedes comprenderán, ¿no? Luego, el primer ministro de Haití se dirige a la nación y declara el estado de sitio. El primer ministro, que también es un interino, porque todo el mundo es interino. Se llevan bien con Guaidó. Claude Joseph declaró el estado de sitio por 15 días en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. Joseph hizo el anuncio en una declaración televisada, rodeado del director de la Policía Nacional, Leon Charles, y otras autoridades, después de presidir un consejo de ministros extraordinario en el que aseguró: se han tomado todas las medidas para asegurar la continuidad del Estado. Para asegurar la continuidad del Estado. ¿Pero por qué no tomaron esas medidas para proteger al presidente? Me pregunto yo. ¿O será que las medidas de continuidad para asegurar la continuidad del Estado pasaban por la muerte del presidente? Mira, mira, tú sabes. A mí, yo he visto muchas películas, Neomar, acuérdate de eso. Pero es que, mira, hablando de películas, el caso es que yo estoy seguro, bueno, es que esto es lógica, sentido común básico, que ellos no contaban con que la primera dama iba a sobrevivir. Entonces esto le da un giro dramático a esta historia. Entiendo que la primera... Puede haber otra.
¿Cuál? Tú puedes decir, ellos no contaban con que la primera dama iba a sobrevivir, o si hemos visto más películas, podríamos decir, la primera dama contaba con que iba a sobrevivir. Bueno, eso es ya si tú piensas, bueno, puedes pensar mal y capaz aciertas, ¿no? Y Pero la señora se para de primera... esa cama, la señora se Claro. para de esa cama y dice, he sobrevivido y en el nombre de mi esposo les pido, voten por mí, porque él me dejó el mensaje con la idea plena como la luna llena. Nosotros no es que hemos visto muchas películas, es que hemos vivido el chavismo, que es distinto. Es que mira, exacto, estamos chavitos a perder, vale. No, que mira, a la señora, porque yo empiezo a pensar como tú dices, como en las películas, a la señora se la llevaron para los Estados Unidos, la están tratando en Miami, no la tienen en Haití, porque sí. Claro, uno en el término de estas películas, uno sabe que entonces está hospitalizada y llega otra comitiva, sube a la habitación del hospitalizado, le pone una almohada en la cabeza y le meten un tiro con silenciador. Bueno, claro. Pero mira, el padrino, mira, ¿no? Sí. Aquí está el reporte. La primera dama de Haití llegó este miércoles al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami, para recibir tratamiento luego de ser gravemente herida en el asalto en el que fue asesinado a tiro su esposo. Muy bien. Se muestran videos de medios locales del sur de la Florida. La primera dama aterrizó a las 3:30 de la tarde de hoy, o sea, si hace poquito, en un vuelo de Trinity Air Ambulance, y posteriormente fue trasladada al Hospital Baptista de Miami. Eso quiere decir que la dejaron salir. Y más importante aún. Y va a sobrevivir probablemente. Y más importante aún, no solamente que la dejaron salir, sino que la dejaron entrar a los Estados Unidos. Claro, y va a echar el cuento, Daniel. Entonces, el cuento más importante de toda esta película ahorita es el cuento. Bueno, el de ella, pero es que ella estaba con el esposo ahí donde ejecutaron el magnicidio. Entonces, el cuento de la primera dama es el cuento fundamental de esta historia, porque si ella no hubiese sobrevivido, bueno, hasta ahora ha sobrevivido, ojalá sobreviva y pueda echar el cuento. Yo estoy seguro que, bueno, que esto hubiese sido una trama donde cualquiera podría decir cualquier cosa, ¿no? Porque obviamente los muertos no hablan. Y entonces el giro dramático en esta historia lo pone la supervivencia de la primera dama. Pero mira, bueno, vamos a terminar este segmento dando una cosa, bueno, por el medio de la calle. Ya hemos dicho que el tipo estaba usurpando el poder, que tenía 2 años sin las elecciones, que había disuelto el Congreso, que no le paraba la corte, perseguía a la oposición, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, Juan Guaidó en su cuenta personal de Twitter: repudiamos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Somos solidarios con el pueblo de Haití y lo acompañamos en este difícil momento. No olvidamos el apoyo de Haití a nuestra causa democrática. Y lo dice comentando, por cierto, el tuit donde Radio Caracas Radio informaba sobre el asesinato. Caramba, Juan Guaidó va a ir al velorio del señor. Por cierto, no sé. No, claro, porque el único que lo está llorando es él. No, pero que Guaidó no hay nadie llorando ese sátrapa, nada más Guaidó. Pero es que entiendo, Daniel, pues ya para cerrar, que en la OEA el gobierno de este caballero había apoyado generalmente las votaciones en contra del régimen de Maduro, en la OEA en última instancia. Entonces, y parece que, bueno, dicen que eso lo había convertido en un aliado. Eso me no me indica nada, porque estamos hablando de malandros, chicos. O sea, sí. Dime con quién anda el tigre. Ojo, tú ves al presidente, con todo respeto, no tiene ninguna cara de malandro. Te ve un tipo muy decente, pero muy bien vestido, muy elegantemente vestido. Sí, estudiado. Su señora esposa se ve muy elegante también, muy bonita, de hecho. Es un señor bastante elegante, bastante apuesto, todo aquello. Pero era un tirano bien vestido, será todo bien vestido. ¿Cuántos años tenía gobernando? Yo ¿cuántos años en total tenía gobernando? No tenía tantos años porque hasta no hace mucho estaba el otro personaje, o sea que debe haber estado muy poco tiempo en el poder. Mira, en resumen, América ofrece, América Latina sobre todo, pero bueno, el Caribe también, sí. En resumen, cuando uno ve estas cosas, es que uno ve que la literatura de García Márquez escapa de la literatura. América tiene ejemplos de esto, bueno, para tirar para el techo, y el caso de Haití
Sí. Bueno, relatos de esta especie donde cualquier cosa claro. puede ocurrir. Por supuesto. No, es que es mentira. García Márquez no hace realismo mágico. García Márquez novela la realidad. Realismo a secas. Es realismo a secas. Es realismo. Vamos a ir al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.